Gracias, José Manuel, muy complacido. Permítame que exprese mi complacencia, mi contento, como dicen en el Cauca, porque la presencia de tantas personalidades, invitados de 17 países, el instituto al frente, su centro de capacitación, aseguran que el tema se está asumiendo con la mayor responsabilidad, con la mayor seriedad y con el mejor respeto por algo tan sensible y tan esencial como es el tema de las democracias en general. Y eso lo corroboro con la presencia como de mi profesor Alexei Julio aquí, que me complace mucho estar, el expresidente de la Corte Constitucional, el doctor Antonio José Lizarazo, bueno, y en fin, los magistrados que están acá adelante. Es de verdad alentador que en Colombia nos dediquemos en estas épocas a examinar y a proponer sobre el tema de nuestra democracia ideas que se hagan en tiempo, que se hagan cuando todavía las cosas se pueden enderezar, se pueden corregir. Además de lo que señala el señor registrador, a quien también felicito por este nuevo logro que él tiene, me parece que hay un factor inmanente allí abajo, que es la proliferación de candidaturas y la existencia múltiple, prolífica, de partidos, movimientos, aspiraciones, conspiraciones, una cantidad de elementos que con la mampara, con el parapeto de la elección y de la democracia, en realidad uno se empieza a cuestionar si están contribuyendo buenamente a que la democracia se consolide, sea más seria, sea franca frente al elector y frente a la ciudadanía, aunque no vote. Es un factor de disolución, de dispersión, que no permite identificar algunas líneas elementales de la orientación que le puede dar cada uno de los que aspiran a ser favorecidos por el voto popular, y encuentra uno, como aquí en Colombia llamamos un salpicón, un revuelto, alguien llamado el sancocho latinoamericano, cosas de todos los pelambres, de todas las latitudes, de todas las propuestas, de todos los enfoques en una misma candidatura, o en unas candidaturas que aparentemente se parecen, se asimilan unas a otras, se autoproclaman de un lado del espectro o del otro lado del espectro o de los sin espectro, que son los que están en el centro, y al final el que sufre las consecuencias de esa inconsecuencia, de esa falta de definición, de esa multiplicidad de posibilidades que al final no se pueden reducir sino unas pocas. Eso, en mi sentir, atenta contra la fortaleza de la democracia, la erosiona, la hace débil. No por más partidos que tengamos vamos a tener mejor democracia, como no por más votantes que haya vamos a tener mejor resultado en los gobiernos. Lo que se requiere aquí entonces es pensar en el elemento de la cualidad, de la cualificación, del contenido de las propuestas y desde luego también lo que representan las personas que se presentan a eso. Nosotros no conocíamos, creo que aquí el más viejo soy yo de esta mesa, llevo 40 años viendo hacer política y viendo ganar elecciones. No había visto cosa igual como en este proceso, señor Contralor General, discúlpeme, pero más de 100 inscriptos con una cantidad de, o sea, con las firmas que han recogido, podemos nosotros darle 4 vueltas al planeta, una detrás de la otra, y nos sobran firmas. ¿Para qué? ¿Eso en qué contribuye a que la democracia sea más sólida? ¿En qué contribuye a que el elector eventual conozca realmente las propuestas que se están presentando al examen público? ¿En qué contribuye a tener la certeza al menos de que van a hacer un buen esfuerzo por cumplir lo que ahí se está prometiendo? Es la esencia de la democracia. Esto que digo no puede ser posible, no lo podría decir si no tuviéramos nosotros un aparato electoral como el de los países de ustedes, que también le dé forma, porque no es solamente lo declarativo, es también lo que se realiza en la práctica. De manera que yo en ese tema sí tengo como que anotar que digámosle, esta primavera de candidatura, este florecimiento, este surgimiento, bueno, finalmente ya se terminó y no pueden haber más porque llegó la fecha límite, pero afortunadamente en lo electoral también hay límites y hay fechas, pero eso creo que es una debilidad del sistema electoral y del sistema político colombiano, en vez de presentarse como algo benévolo, no lo es.
no lo es. Entre más pequeños partidos, entre más pocos partidos, perdón, más fuertes partidos, mejor democracia. Pues muy interesante ese elemento en esta discusión. Señor Contralor Carlos Hernán, también bienvenido. Y para usted, ¿cuál diría que es el elemento, el desafío más grande en medio de varios que enfrentan? A ver, yo diría con un saludo muy cordial para todas, para todos, que el primer... Para llegar a ese punto electoral es que se tomen decisiones concretas y rápidas por parte de ustedes sobre este caso que nos ocupa a todos los colombianos, y por eso puse en contexto para los enviados internacionales que hoy nos están acompañando. ¿Qué decir, procurador? Bueno, gracias. Es un tema de verdad muy sensible, muy preocupante, y también preocupa porque solamente ahora, en plena campaña electoral, se supo eso y no antes. Hay que averiguar. Pero dado el hecho político que se ha suscitado y el hecho jurídico, la Procuraduría anoche mismo abrió una indagación preliminar. Ya se comunicó hoy a las personas que van a ser vinculadas con base en la prueba que se conoce de medios abiertos. Ya habrá entonces posibilidad y necesidad de hacer garantía del debido proceso, del derecho de defensa, del derecho a la contradicción, de la presunción de inocencia, porque un asunto es la visión que tenga un acucioso investigador y un equipo muy serio y muy profundo, muy experimentado de un medio de comunicación, y otro es lo que quienes administramos disciplina, quienes administramos justicia, tenemos que vernos en la línea del miedo para hacer justicia, para repartir lo que corresponda a quien se salió del carril de la legalidad, o reconocer cuando hay que reconocer que no hubo tal transgresión. Pero el hecho en sí mismo ya ha causado conmoción en el país, conmoción en la opinión. Es algo muy grave que personas de ese nivel y en el sitio donde trabajaban o siguen trabajando o volvieron a trabajar, es un asunto absolutamente preocupante. Yo, desde anoche que vi la noticia, hice lo pertinente. Ya está abierta oficialmente la investigación. Entiendo que los otros organismos de control judicial también lo vienen haciendo, y seguramente con prontitud, como lo hemos aprendido a hacer en este año, vamos a tener los primeros resultados, sean cualesquiera que sean, sea que se confirme lo que se dijo allí, se confirme parcialmente o no se confirme nada, lo va a saber Colombia, porque no podemos nosotros aumentar este ambiente que se viene generando, lo decía nuestro Contralor General, desde diferentes lados, de si va a haber o no va a haber elecciones, si va a haber elecciones, tiene que haber elecciones, vamos a hacer elecciones. Eso no está en discusión, y la vamos a hacer bien hechas, y vamos a superar todo tipo de dificultad, hasta las calamidades si se llegan a presentar. Pero esta democracia nuestra ha resistido y resistirá estos y otros embates, estas y otras circunstancias adversas. Colombia no se va a dar el lujo de malograr su democracia por fenómenos que hayan sucedido o no en medio de este proceso. Una cosa es la información, una cosa es la averiguación que se haga, y otro el resultado que vamos a tener en las elecciones de 8 de marzo, de 31 de mayo y eventualmente de 21 de junio del año entrante, de lo que no puede caber ninguna duda. Gracias, procurador. Ojalá se conozcan pronto entonces los resultados de esas investigaciones en lo disciplinario que a usted le corresponde, y cómo ve el tema de cara a las elecciones. Bueno, José Manuel, gracias por traer ese tema. Voy a decir algo en tono amable, pero con su profundidad, porque al procurador, para lo único que le falta que lo llamen es para despinchar un carro varado. Todo el mundo acude a la Procuraduría para resolver todo. Nosotros tenemos una limitación constitucional muy fuerte, solo sobre conducta de servidores públicos, y los señores directivos o dirigentes políticos de los partidos no son servidores públicos. Los partidos son entidades privadas, particulares, que se rigen por un régimen jurídico propio, hecho para ellos. Ya quisiera el procurador tener ese alcance, que históricamente no se le ha dado a la Procuraduría, porque se había agotado el papel, pero en lo que corresponde a la función disciplinaria, preventiva y de intervención, que son las misionales de la Procuraduría, ahí hemos estado. A eso, a esa actitud, a esa presencia, a ese hacer cosas y terminarlas de hacer bien, inocentes o culpables, pero las terminamos de hacer, es que atribuimos ese anhelo de la población en general de creer que el procurador puede resolver todos los problemas, o la Procuraduría está llamada a resolver todo. Es apenas una partecita del comportamiento
de la conducta pública oficial de los servidores públicos y de los contratistas y de quienes manejan recursos públicos. Pero somos severos, somos implacables, acudimos a la normativa, garantizamos lo que hay que garantizarle a quien se le abre un proceso: derecho a la defensa, debido proceso, presunción de inocencia, debida diligencia, y mantenemos en protección de la imagen de las personas un bajo perfil en esos temas que hacemos. Pero hay de aquel servidor público, ya conoce el país unos ejemplos, para no dar nombres propios: Barranca Bermeja, suspendido y se le confirmó la suspensión; Montelíbano, suspendido y se le confirmó la suspensión, después dejó de ser servidor; un señor que trabajaba por allí cerca a la plaza de Bolívar en la parte sur, suspendido, pero luego renunció al cargo, entonces se le quitó la suspensión porque ya no era servidor público. Y así vamos a seguir, y lo venimos haciendo, tramitando justicia disciplinaria, pero haciendo algo que la gente extrañaba: prevención. Hay que advertir que no transgredan la norma jurídica, que no se salgan de ese marco que la ley establece, que no traspasemos esos límites que son los que definen lo legal de lo ilegal, lo debido de lo indebido. Por eso venimos haciendo una campaña muy fuerte y que ha sido apoyada por los tres, que se llama la escalera de la democracia. Son 7 elementos que contiene. Nosotros en Colombia vamos a tener elecciones, de eso no hay duda, pero no basta con que sean elecciones, tienen que ser libres, es decir, que la gente no acuda constreñida o sometida por alguna fuerza física o moral. Pero además de eso tienen que ser transparentes, porque si no, pues no tienen ninguna validez. Y además de ser unas elecciones que sean libres y transparentes, tienen que ser seguras. Tiene que haber tranquilidad para que la gente pueda llegar a los puestos de votación, lo mismo que los jurados, los testigos. Pero además que esas elecciones sean libres, transparentes, seguras, tienen que ser oportunas en su momento, sin cambiar el calendario. Y esas elecciones que se van a hacer en Colombia, libres, transparentes, seguras, oportunas, tienen que ser a conciencia. Tienen que ser sabiendo qué estamos escogiendo y a quiénes se va a escoger de manera libérrima, autónoma, independiente. Y esas elecciones que sean libres, transparentes, seguras, oportunas, conscientes, deben tener una condición única: que se respeten los resultados que arrojen las urnas. Si subimos esa escalera de la democracia y llegamos a ese respeto, vamos a consolidar nuestras instituciones, como bien lo señaló nuestro señor Contralor General de la República, en el entendido de que se respete lo que digan los jurados de votación en las mesas, lo que diga el preconteo y finalmente lo que diga el escrutinio final, que será informado oficialmente por el señor Registrador Nacional del Estado Civil. Eso es lo que nosotros necesitamos en Colombia. No es tan difícil, queremos hacer una pedagogía sobre esto. Los invitamos a que se sumen a esa tarea. Lo venimos haciendo con ustedes, los medios de comunicación nos han apoyado muchísimo. Los gremios nos vamos a reunir el miércoles de esta semana para que apoyen y se vinculen. La idea es esta, discúlpenme que haga mi propia cuña política electoral neutra. Yo quisiera que la paz electoral, como hemos llamado esta estrategia, sea la compañera de todas las campañas de cada una de las candidaturas. Que cada candidato promueva su nombre, su propuesta, su ideología, su color, su emblema, pero también lleve paz electoral, que nos ayuden en eso. Esto no quita lo otro, al contrario, lo fortalece, lo purifica, lo pone más en el imaginario de nuestros votantes, de nuestros ciudadanos. Si logramos eso con el sector privado, con los partidos políticos, nosotros vamos a hacer una tarea de llevar a través del recurso humano de Procuraduría, Defensoría y todos los personeros de Colombia que hay en todos los municipios, el mensaje de paz electoral. ¿En qué consiste? En un plegable y en una banderita. Paz electoral con los 7 pasos que tiene la escalera de la democracia, que es lo más elemental, pero al mismo tiempo lo más fuerte que podemos nosotros construir entre todos sin distinguir a nadie. Y ese último importantísimo, que se respeten los resultados. Pero estábamos también hablando del tema de la desinformación. ¿En cuántas noticias faltan? Bueno, provocadora la pregunta de José Manuel, pero no voy a caer. Le hablo a María Alejandra, mi hija menor, o sea, la menor de mis hijas. 21 años cumple ahorita el 1 de diciembre. Quien no vota deja que elijan por él y deja que escojan por él.
El que no acude a las urnas está permitiendo que otros desconocidos marquen el futuro de lo que va a ser la sociedad. El que hace abstencionismo consciente o inconsciente está permitiendo que otras personas que ni siquiera conocen le marquen por dónde es que va a marchar la democracia, las instituciones, el país entero. Quiero decir en positivo, hay que acudir, así sea, a votar en blanco, porque es una forma de decir que no está de acuerdo con ningún candidato. Vamos al más extremo, que quede mal marcada la tarjeta, que esas también se cuentan, ¿sí? O que sea nulo por algunas circunstancias de las que señala la ley. Pero todos esos votos hablan de quiénes fueron, cuál fue el porcentaje, que no se quedó en la abstención, que no se quedó en la posición cómoda de esperar que los demás escojan para después criticar o aplaudir según el resultado, o salir a quejarse si el que uno creía que debía ganar no ganó. Pues si no fue a apoyarlo, no puede esperar un resultado distinto. Invito entonces a que acudan a las urnas. Los jóvenes de hoy tienen una inteligencia muy superior a la que tenemos nosotros, las que ya pasamos la fatídica cifra esa fatal de los 28 años hace 3 veces. Yo ya pasé por ahí hace 3 veces. Y saben mucho más y saben entender y conocen el mundo y tienen criterio para escoger y tienen una perspectiva distinta, actual, moderna, de lo que debe ser una sociedad incluyente, amable, de progreso, de avance, de más igualdad, de no golpear al contrario por razones ideológicas, de armonía. Eso lo tienen ellos. Nosotros lo tuvimos un poco a la fuerza después de haber cursado la universidad, los que tuvimos el privilegio de pasar por universidades y eso que públicas, que no es lo mismo, pero ahí estamos. La invitación es, María Alejandra, vote, no desperdicie la oportunidad, acuda a las urnas, sabe dónde queda el puesto de votación, y si no lo encuentra, el papá le puede ayudar a conseguir el puesto donde le reciban el voto y el amigo registrador puede mandar a alguien para que se lo reciba en la casa si quiere. Vote, vote, como quiera, pero vote. Hay que fortalecer las democracias es en la elección, participando y no permitiendo que terceros escojan el futuro, sobre todo de esta generación, que es la que está llamada a enderezar el rumbo, por lo menos en Colombia, que digo yo, no sabemos en qué curva de la historia nos salimos de la carretera y quedamos allí como incunetados, que no sabemos por dónde enderezar nuestras instituciones. Jóvenes, a votar. No es que sean el futuro, los jóvenes son el presente y por eso están convocados en marzo, en mayo y posiblemente en junio. Pues María Alejandra, ya sabe qué pasa si no vota. Además, Contralor, ¿y usted cómo convence a un joven que está lleno de dudas?